Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Nicole Figueroa Vargas, pasante de la carrera de Medicina, cursando la clase de primeros auxilios. En este día vamos a tratar sobre el control de sangrados, empaquetamiento y el uso del torniquete. Como primer punto tenemos que saber qué es una hemorragia, que es la salida de sangre de las arterias, venas o capilares por donde circula, especialmente cuando se produce en cantidades muy grandes. Entre los tipos de hemorragia tenemos hemorragia interna y hemorragia externa. Vamos a definir qué es hemorragia interna. Son los que no podemos hacer nada en nuestro entorno. El paciente se puede descompensar porque no sabemos cuánta sangre ha perdido, ya que está interna, o sea, dentro de nuestro cuerpo. Y la hemorragia externa corresponde a la salida de sangre hacia el exterior del organismo. Puede generarse por heridas abiertas o por orificios naturales del cuerpo como la nariz, boca, ano, meato urinario, oídos, etc. En este apartado de hemorragias externas tenemos varios tipos. Tenemos la arterial, la venosa y la capilar. La arterial es una salida intermitente y va a ser de sangre rojo brillante. La venosa va a ser una salida continua y va a ser de sangre rojo oscuro. Y la capilar es una salida de sangre en poca cantidad. Tenemos que tener en cuenta las prioridades y riesgos de una hemorragia. Sin importar el tipo de escena con la que nos encontremos, la seguridad personal es lo más importante. Entre las órdenes de prioridades tenemos primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto mi equipo y quinto mi paciente. El ABC del control de la hemorragia tenemos la A, alertar al sistema de emergencias, B, buscar la hemorragia y C, la comprensión y el control. ¿Qué debemos de hacer ante una escena de hemorragia? Encontrar la fuente del sangrado, buscar si es hemorragia profusa, continua o acumulamiento de sangre. Puede haber múltiples lugares desde donde la víctima está sangrando. También debemos de tomar en cuenta que la ropa podría también esconder el sangrado que pone en riesgo la vida de la persona. ¿Cuál es el sangrado que pone en peligro la vida? Está la sangre saliendo de una herida y la sangre que empapa la sábana o la ropa. Vamos a hablar sobre el control de sangrado, que es una técnica en la cual mantenemos una presión directa y sostenida sobre la herida o sobre el vaso más grande que irrigue ese territorio. Combinada con elevación del miembro efecto, esta medida suele ser suficiente para lograr la hemostasia. Vamos a hablar sobre la presión directa. Aplicar presión directa a la herida, enfocarnos en la ubicación del sangrado, usar solo la gasa suficiente o una tela para cubrir la lesión. Si la presión detiene el sangrado, mantenga la presión hasta que la ayuda llegue. Empaquetamiento de heridas. El empaquetado de heridas es una técnica de contención de hemorragias ampliamente utilizada en cirugía y en el cuidado de heridas. Su principio es sencillo: comprimir la herida mediante la introducción de material textil en su interior. Podemos empaquetar brazos y piernas, tronco, cuello, axilas e ingle. Para heridas grandes, la presión superficial no es efectiva. Si la hemorragia proviene de una herida profunda, empaquete la herida con suficiente gasa hasta que el sangrado se detenga. Mantenga la presión hasta que la ayuda llegue. Uso del torniquete. Coloque el torniquete entre el vaso sanguíneo lesionado y el corazón, aproximadamente 2 pulgadas de distancia del borde de la herida más cercana. No debe haber elementos extraños, por ejemplo, objetos en un bolsillo debajo del torniquete. Sabemos que el torniquete es un dispositivo que detiene el flujo de sangre. Si se aplica correctamente, el torniquete detendrá el flujo sanguíneo en la extremidad y hacia afuera de la herida. Limitar la pérdida de sangre puede impedir que el paciente entre en shock o morir. Debemos de tomar en cuenta que el torniquete se puede aplicar a otras personas y a nosotros mismos. Se puede aplicar sobre la ropa. Los torniquetes duelen y se podría requerir un segundo torniquete para detener el sangrado. Muchas gracias por su atención y espero pongan en práctica todos los conocimientos dados en esta presentación.